Viaje a través del miedo. Desde mi infancia, viví entre las vibrantes calles de México y los incesantes vagones de tren que me transportaban de un lugar a otro. Los años pasaron, y después de una larga travesía académica, me convertí en un médico respetado. A mis 33 años, me sentía realizado profesionalmente, pero mi vida estaba a punto de tomar un giro inesperado, uno que desafiaría todo lo que conocía y creía. Era un día ordinario, o al menos eso pensaba. Tomé el tren para un viaje rutinario. Sin embargo, algo en el ambiente se sentía diferente. La atmósfera del vagón estaba cargada de un aire misterioso, casi eléctrico. Mientras el paisaje pasaba rápidamente por las ventanas, compartía anécdotas de mi niñez con un desconocido que se sentó a mi lado. Este hombre, de aspecto ordinario, escuchaba con un interés peculiar, casi demasiado intenso para ser normal. La conversación fluyó naturalmente hasta que el tren se sumergió en un túnel. Fue en ese momento cuando todo cambió. La oscuridad del túnel parecía consumir no solo la luz, sino también la realidad tal como la conocíamos. Un silencio abrumador cayó sobre el vagón y una sensación de inquietud se apoderó de mí. Cuando el tren salió del túnel, el paisaje había cambiado drásticamente. Ya no estábamos en la ruta conocida. Fuera, un cielo teñido de rojo sangre y un terreno desolado reemplazaban las conocidas ciudades y campos. Miré a mi alrededor, buscando alguna explicación, pero lo que encontré fue aún más desconcertante. Los demás pasajeros parecían no notar el cambio. El desconocido a mi lado se inclinó y, con una voz que helaba la sangre, me dijo: «Bienvenido a la realidad que se esconde tras el velo de lo cotidiano». Su mirada penetrante me hizo comprender que este hombre era algo más que un simple viajero. En ese instante, un estruendo sacudió el tren. Algo golpeaba el exterior del vagón con una fuerza sobrenatural. Los gritos de terror comenzaron a resonar entre los pasajeros, mientras criaturas indescriptibles, con ojos brillantes y garras afiladas, empezaron a asomarse por las ventanas. El tren, ahora una prisión en movimiento, se dirigía hacia un destino desconocido y aterrador. Armado solo con mi ingenio y un puñado de herramientas médicas, sabía que tenía que actuar. Junto a unos pocos pasajeros que también habían percibido el cambio, formamos un plan desesperado para retomar el control del tren y descubrir la verdad detrás de esta pesadilla. Lo que siguió fue una lucha frenética por la supervivencia, enfrentando horrores que desafiaban la realidad. Cada vagón del tren escondía nuevos terrores y enigmas, y con cada descubrimiento, la línea entre la realidad y el horror se desvanecía aún más. En esta odisea a través de lo desconocido, descubrí verdades ocultas sobre mi propio pasado y la naturaleza del mundo que me rodeaba. La lucha no era solo contra las criaturas del tren, sino también contra las sombras de mi mente, donde los recuerdos de mi infancia en las calles de México se entrelazaban con la realidad distorsionada del tren. La narración de esta historia llevaría a descubrir secretos olvidados, enfrentar verdades incómodas y, finalmente, enfrentar un enemigo que era mucho más personal y aterrador de lo que jamás hubiera imaginado. Con cada paso, me acercaba más a la comprensión de que este viaje no era solo una lucha por la supervivencia, sino también un viaje hacia lo más profundo de mi ser. Así comienza mi relato, una historia de terror, acción y suspenso, donde la realidad se mezcla con lo inexplicable, y donde cada decisión podría ser la diferencia entre la vida y un destino peor que la muerte. Al avanzar por el tren, cada vagón se revelaba como un nuevo escenario de pesadilla. Los pasajeros, que alguna vez fueron personas normales, ahora se transformaban en entidades horribles, sus rostros y cuerpos distorsionados por alguna fuerza oscura e invisible. Con cada paso, sentía que no solo luchaba contra estas criaturas, sino también contra la misma esencia del miedo y la locura. Mientras luchábamos, comencé a notar patrones en los horrores que enfrentábamos. Cada vagón parecía representar un aspecto diferente de mi pasado y mis miedos más profundos. En uno, me encontré en una réplica distorsionada de las calles de mi niñez en México, perseguido por sombras retorcidas que murmuraban en una lengua incomprensible. En otro,
enfrenté una versión grotesca de un quirófano, donde los instrumentos quirúrgicos cobraban vida propia, amenazando con desgarrar la realidad misma. El desconocido, que ahora entendía que era mi guía en este viaje infernal, me proporcionaba pistas crípticas sobre cómo enfrentar cada desafío. Enfrenta tus miedos, acepta tu pasado, solo así podrás encontrar la salida. A medida que avanzábamos, los retos se volvían más intensos y personales. En un vagón, me encontré en una réplica de la universidad donde estudié medicina. Los pasillos, una vez llenos de la promesa de conocimiento y curación, ahora eran un laberinto de terror. Los libros y maniquíes de práctica cobraban vida, atacando con un furor que parecía alimentarse de mi propia ansiedad. Luché no solo por mi vida, sino también por mantener mi cordura ante el asalto implacable de mis propios recuerdos distorsionados. El tren parecía tener una voluntad propia, acelerando y desacelerando en momentos críticos, como si estuviera jugando con nosotros, sus prisioneros. En cada parada, enfrentábamos un nuevo horror, y con cada victoria, una parte de mí comenzaba a entender la naturaleza de este viaje. No era un simple tren hacia un destino físico, era un viaje a través de mi psique, un enfrentamiento con los demonios internos que había reprimido durante años. Finalmente, llegamos al último vagón. Era diferente a los demás, más tranquilo, casi sereno. Dentro, encontré una representación de mi propia clínica, el lugar donde había dedicado mi vida a ayudar a los demás. Pero en esta versión distorsionada, las camas estaban ocupadas por figuras espectrales, pacientes que nunca pude salvar, cuyos ojos vacíos me miraban con una mezcla de acusación y súplica. El desconocido se paró a mi lado y, con una voz suave, dijo: «Este es tu último desafío. Debes enfrentar el dolor y la culpa, aceptar que no todas las batallas pueden ser ganadas. Solo así podrás encontrar la paz y el camino a casa». Con lágrimas en los ojos, me acerqué a cada figura, ofreciendo palabras de disculpa y consuelo, no solo a ellas sino también a mí mismo. A medida que lo hacía, las figuras se desvanecían, liberando su agarre sobre mi corazón. Cuando la última figura desapareció, el tren se detuvo abruptamente. Las puertas se abrieron, revelando no el paisaje desolado y rojo de antes, sino las calles familiares de México. Había regresado, pero era un hombre cambiado. El tren, mi guía, y los horrores que había enfrentado se desvanecieron como un sueño al amanecer. De pie en las calles de mi infancia, comprendí que el viaje había sido una travesía a través de mis propias sombras, un enfrentamiento necesario con los aspectos de mi vida que había evitado. Ahora, con una nueva comprensión y una sensación de paz renovada, estaba listo para continuar mi vida, sabiendo que los verdaderos viajes ocurren dentro de nosotros.